José Vitar, muchas gracias por la visita al programa. Un gusto estar acá. Me gustaría saber... Hace mucho que no me invitaba. Hace mucho, sí. Me gustaría saber cuál es la opinión que tiene José Vitar sobre el panorama político que presenta la Argentina con una alianza en el gobierno que está dividida en un momento muy difícil del país, teniendo en cuenta cómo está la situación socioeconómica. Bueno, es un momento realmente complejo de la vida nacional. El mundo está en una situación compleja. Recién estamos saliendo de 2 años de una pandemia infernal que puso a la humanidad en una situación límite y que impactó negativamente, sobre todo el primer año, en la economía y por ende en los indicadores sociales, ¿no? Nuestro país obviamente no ha estado exento de eso, al contrario, lo ha sufrido particularmente los efectos no tanto sanitarios, pero sí sociales y económicos y productivos de la pandemia, ¿no? Así que todo eso derivó en un escenario donde el gobierno perdió las elecciones el año que viene. No fuimos los únicos. Si vos haces y vos que sos un periodista estudioso seguramente lo habrás hecho, un raconto de todos los procesos electorales desde el inicio de la pandemia a la fecha, vas a ver que en todos los casos perdió el oficialismo de turno. Los oficialismos perdieron. Sí, evidentemente generaron un gran desgaste en los gobiernos, en algunos casos se perdió peor que en otros, porque evidentemente no hubo un buen manejo de la pandemia, ¿no? Una excepción fue Angela Merkel. Y con esto termino. Y eso agravó una situación de crisis ya heredada. Porque aunque suene a un justificativo, lo cierto es que a fines del 2019 la Argentina estaba en una crisis profunda, con un nivel de endeudamiento inédito en su historia y con una caída general de todos los indicadores, tanto sociales como económicos, Producto Bruto, pobreza, desempleo, todo mal. Sí. La pandemia agravó eso, el gobierno no lo supo manejar bien, evidentemente, y eso derivó en la derrota de este año, del año pasado, que profundizó la crisis política en el seno del frente de todos. Ahora, Alberto tiene un desafío, ¿no? Porque si bien Macri le dejó una situación económica complicada, Alberto puede llegar a tener indicadores socioeconómicos peores que los de Macri. Los va a tener este año, sin duda, porque el año pasado fue un año de recuperación económica, pero era la recuperación económica del fondo del pozo, digamos. Recién en el 2022 están dando indicadores que superan los del año 2019, porque el 2020 fue muy malo, realmente tuvo... No tengo en la memoria cuánto cayó el Producto Bruto Interno 10% en el 2020. Bueno, imagínate una barbaridad, porque fue el 4º año seguido de caída del Producto Bruto, sí. O sea, de recesión. Eso es muy fuerte para un país. Bueno, cuando uno toma los últimos 20 años, la Argentina con subida y bajada, el crecimiento del Producto Bruto Interno es muy bajo, ¿no? Sí, claro, pero tuvimos un periodo de crecimiento, te diría, bueno, como se decía en esa época, tasa china, que fueron los primeros años de salida de la crisis de la convertibilidad. Los 4 años de Néstor y los 2 primeros de Cristina. Claro, después de ahí el país como que se planchó. En el 2009 hubo una crisis mundial muy fuerte, ¿te acordás? Provocó la crisis de los subprime. Sí. Llamada así por el problema que se planteó en Estados Unidos con los créditos hipotecarios, que arrastró al sistema financiero en su conjunto. Sí. Entonces el 2009 fue la crisis de la codicia del sistema financiero. Así es. Sabían muy bien a dónde iban, ¿eh? Lamentablemente vivimos en una economía donde el sistema financiero es el hegemónico. Entonces, en el 2010 hubo un incipiente proceso de recuperación, y en el 2011 sí hubo un buen año económico en la Argentina. No me acuerdo las tasas, vos sabés más que yo, pero debe haber estado en el 5, 6, 7% el 2011. 2012 se volvió a frenar, 2013 cayó. 2014 y 2015 fueron años de recuperación, el 16 no, de caída, y el 17 de recuperación, 18 y 19 de caída muy fuerte, incluso con la volatilidad del dólar, ¿no? Que se fue a las nubes
me acuerdo en abril del 18 saltó de 12 a 20, o no, de 12 a 20, y después de 20 a 30, y después... Bueno, hay dos no cosas paró de para subir. comentar ahí. Macri dijo en una oportunidad, en una conferencia de prensa, en mi gobierno el dólar no tiene techo, para lo cual fue alarmante. Después vino una devaluación enorme, crecimiento del precio del dólar, y antes de irse le puso un cepo. La pregunta es por qué no lo hizo antes, Sí, y claro. frenaba eso. Yo tengo una anécdota. Yo al principio del gobierno de Macri compré una camioneta importada en 600.000 pesos. La vendí cuando se fue Macri. 3,5 millones me pagaron, usada. Mirá vos. La misma camioneta. Esto había ocurrido porque estaba en dólares. Se ve valorizado por su precio en dólares. Sí, claro, como todos dicen, ganaste, sí, pero lo que no saben que todos los bienes que uno tenía que comprar también subieron a eso. Sí, obvio, claro. O sea que en esto no se gana. José Vittar, ¿cuál es la apreciación que haces del kirchnerismo, la actitud que está teniendo el kirchnerismo en estos momentos frente a Alberto? Fuiste un hombre muy cercano, que tal vez la gente no recuerda, de Chacho Álvarez, y te enojó mucho la actitud Mi de Chacho amigo, Álvarez. mi hermano. Estabas en este estudio cuando les decías algunas cosas casi irreproducibles a Chacho Álvarez después de la renuncia. No me acordaba de eso. Sí, entraste al estudio No, muy yo enojado con él. lo quiero mucho, Chacho, es alguien con quien tengo una relación que excede la política, como un hermano que me dio la vida, yo lo quiero mucho. Lo que no me impide ser crítico con los errores que pudo haber cometido, pero ojalá el país recuperara un Chacho Álvarez, un tipo honesto, inteligente, muy formado, debe ser el político más formado que tiene la Argentina, pero bueno, sufrió esa mala experiencia de la alianza y se retiró de la política. Una mala experiencia que no es estudiada correctamente. El ninguneo de la experiencia de la alianza no sirve, porque el Frente de Todos tiene cosas parecidas a la de la alianza. Es una alianza de sesgo electoralista, donde se descuidaron los acuerdos de tipo programático y no se negoció correctamente la integración del gobierno nacional. Cristina fue muy prudente ahí, muy presionada por esa imagen que se estaba generando de que Fernández era el chirolita de Cristina, lo cual está claro que no era cierto, y durante 2 años tuvimos que aguantar esa cantinela. Hoy, justamente, si hay un distanciamiento entre ambos, tiene que ver con que Cristina le reprocha a Fernández no haber consultado adecuadamente sus políticas y decisiones de gobierno. Ese es el trasfondo del conflicto y una valoración que ella hace de que el gobierno no va por buen rumbo. Algo que nos preocupa a todos los que integramos el Frente de Todos. Sí, pero cuando uno está en una alianza y tiene esa actitud, es una actitud casi destituyente. Esto se le decía a Julio Cobos. Cuando Julio Cobos no apoyaba a Cristina, se decía, esta es una actitud destituyente. Ahora me parece que están siendo benévolos. Mira, es diferente, Pedro, porque si vos te acordás, el conflicto con el campo duró muchos meses, puso en una zona de mucha precariedad al gobierno de Cristina en ese momento, y la votación de Julio Cobo en un empate muy reñido desequilibró la votación, digamos. Sí. Entonces, y formalmente rompió la alianza de gobierno. Cobo se fue de la alianza. ¿Y qué diferencia hay con lo que hizo el kirchnerismo y la Cámpora ahora con el tema del acuerdo con el fondo? No, es distinto. Es distinto. La ¿Sí? crítica de Cristina y sectores del kirchnerismo al acuerdo con el fondo es que ni Martín Guzmán ni el presidente los consultaron previamente. Y si eso es cierto, es un error del presidente, porque en una coalición donde tu socia mayoritaria es la vice, vos tenés que consultar las políticas de gobierno, por lo menos las decisiones trascendentes. Imaginemos que la consultaba y que Cristina le decía, yo creo en este plan, y Alberto decía, no, yo creo en este otro. No creo que hubiese sucedido eso, porque entre políticos, cuando hay un espíritu superador, te pones de acuerdo. A lo mejor te podría haber objetado cosas del acuerdo. Bueno, estaba en su legítimo derecho. Pero lo cierto es que Guzmán
salvo aferrarse a una verdad que después se demostró cierta, que era que esta vez el fondo no nos iba a obligar ni a hacer una reforma laboral, ni a hacer una reforma previsional que afectara en un caso a los trabajadores y en el otro a los jubilados. Salvo eso, hubo muchas otras cosas que no se informaron adecuadamente. Ahora, ¿vos crees que el acuerdo con el fondo es un acuerdo complicado para la Argentina, donde patean comenzar a pagar para los próximos años? En realidad, Alberto, no lo veo que lo afecta, no le pide ninguna reforma, así que tenga una cierta disciplina fiscal, que es lógico. Bueno, es una disciplina fiscal bastante severa, Pedro, con auditorías trimestrales, que lo va a obligar al gobierno a ajustar cosas en un momento donde la situación social sigue siendo muy delicada y muy precaria. Pero diciendo esto, también te digo que creo que el acuerdo que se logró con el fondo es un acuerdo razonable. Bien. No es el mejor, como lo dijeron hasta los propios protagonistas del acuerdo. Bien. Pero era el que se podía conseguir. José Villar, creo que el gobierno, cometió un error, sí, que fue no negociar ese acuerdo de entrada y no dejarlo para después de las elecciones, donde después de una derrota además el gobierno estaba muy débil en la negociación. De todas maneras, cuando se dice ahora nos va a monitorear el fondo y nos va a hacer un ajuste, yo les digo, miren hacia atrás, sin el Fondo Monetario Internacional, 50% de pobreza, una inflación que este año va a llegar al 60%, un nivel de Bueno, pero es que esos son los cuestionamientos a Guzmán, Pedro, porque Guzmán se pasó los últimos 2 años negociando con el fondo reservadamente y aplicando medidas económicas en forma silenciosa que representaron un verdadero ajuste. Por eso se terminó con el IFE, por eso se dejó de emitir, por eso se restringió la cantidad de dinero en la economía y un montón de beneficios sociales que habían, y todo eso incidió en el malestar y el mal humor social de la gente. Entonces coincidí con el kirchnerismo que se tiene que ir Guzmán después de haber hecho un acuerdo con el fondo. No me hagas decir lo que no digo. No, pero yo creo que lo plantea con sinceridad. A ver, te quiero decir, el kirchnerismo dice, mire, Martín Guzmán, por su trayectoria, por su perfil, venía para arreglar el acuerdo con el fondo. Luego de arreglar, él podría dar un paso al costado, teniendo en cuenta lo que hacen las empresas. Vos sos un empresario, estás en crisis, tomás un gerente. Cuando salís de la crisis le tenés que decir al gerente, adiós, ahora necesito un gerente de la estabilidad. Pues no son dos estrategias. Eso que decir lo comparto. Si me preguntás a mí, yo creo que sí se tiene que ir Martín Guzmán, que ha tenido un gran desgaste fruto de todo ese esfuerzo de negociación. Pero cuando Cristina formaliza su descontento con Fernández, estoy hablando de después de las PASO del 2021, donde ella le plantea a Fernández que haga una autocrítica al gobierno, que haga un recambio en el gabinete y que esa era la única manera de afrontar el proceso electoral general que se venía en octubre. Fernández se niega, no quiere hacer eso, Cristina hace renunciar a su funcionario y eso fuerza a Fernández a hacer el recambio que se hizo. Esa fue la fisura que se armó y evidentemente hay una lectura de Cristina que piensa que el gobierno no va por buen camino. Entonces, sin romper el frente de todo, porque no se ha roto, esa imagen de ruptura no es cierta. Lo que es una diferenciación del kirchnerismo con respecto a Fernández, porque creo que en la cabeza de los dos está un gran paso el año que viene. Fernández va a intentar su reelección y el kirchnerismo va a plantar su propio candidato. Sí. Y va a haber en el frente de todo una paso presidencial como nunca hubo, muy disputada, en la cual cada uno tendrá que tomar su posición. Bueno, no entiendo por qué me decís entonces que no está quebrado el frente. Porque no está quebrado, porque quebrado es cuando te vas del frente de todo. Y el kirchnerismo no se puede del frente de todo. Tiene diferencias con el gobierno. Y por eso te digo, se va a unas pasos. Las pasos preservan la unidad. Está bien, pero Alberto Fernández necesita el acompañamiento. A ver, esta alianza le dijo al país, venimos a solucionar el problema económico, político. Fíjate la ley de Consejo de la Magistratura que mandó el gobierno al Senado, el frente de todo lo está votando unido.
Hubo una diferencia con relación al fondo, al acuerdo con el fondo. De ahora en adelante, entonces vos esperás que las votaciones sean no todas, no todas. Lo que no creo es que haya ruptura del frente de todos. Bien. Última pregunta. A mí me decepciona un peronismo que no puede dejar de lado el kirchnerismo, que fue un proceso que me parece como la convertibilidad, que tuvo un buen comienzo con Néstor Kirchner 4 años, en el medio se comenzó a debilitar y va a terminar muy mal. No comparto eso. No lo comparto porque yo creo que el kirchnerismo es la forma que asumió el peronismo durante muchos años. A ver, Perón se murió en el 74. A pesar de que el general, que hablaba muy bien y era muy inteligente, siempre hablaba de que solo la organización vence al tiempo y de que su liderazgo personal debía ser sucedido por un liderazgo colectivo. Ese liderazgo colectivo no hubo nunca. Hubo un periodo cuando él se muere donde el peronismo, que cada vez empezó a asimilar más al Partido Justicialista, cosa que antes no era así, queda en manos de un sector político muy conservador, hegemonizado por López Rega, la alianza de López Rega con la dirigencia sindical. Viene el golpe militar, esa alianza sindical política, ahora ya expresada en Herminio Iglesias y en la vieja burocracia del PJ, pierde con Alfonsín. Cuando pierde con Alfonsín, obliga al peronismo a una renovación. De esa renovación hubo dos opciones: la opción menemista, la opción cafierista. Gana la menemista, gana una interna que fue la última interna disputada que hubo en el justicialismo en 1988. Menem candidato a presidente. Después aplica una política que no tiene nada que ver con el peronismo, pero con la historia del peronismo, pero la bancó el peronismo en su absoluta mayoría. Yo me fui del Partido Justicialista justamente porque no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo Menem, pero ese fue otro ciclo del menemismo. Kirchner recupera la conducción del peronismo después del fracaso de la alianza y conduce al peronismo. Vos lo que me decís que el kirchnerismo es la última versión del peronismo. Que hasta acá sí, hasta acá sí, porque Fernández hasta acá no ha demostrado ser una opción diferente. Nunca tuvo una entidad política suficiente como para ser dirigente en el peronismo Fernández. Fernández, a ver, Cristina, yo nunca creo... Nunca gobernó ni un municipio. A Cristina se le pueden hacer muchas críticas, algunas pueden ser razonables, pero hay algo que no se le puede discutir. Es una mujer muy inteligente y tiene una visión estratégica bastante lúcida. Entonces ella vio con claridad que en el 2019 ella sola no ganaba. No ganaba en primera vuelta y la segunda vuelta era un albur. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Necesitaba sumarlo Massa. Massa aportaba los 5 o 6 puntos necesarios para ganar en primera vuelta. Y quien lo podía sumar a Massa era Fernández. Entonces, como sabía que su candidatura expulsaba un sector de la sociedad, le cede la conducción del frente a Fernández y apuesta que Fernández lo traía a Massa, cosa que realmente ocurrió. Bueno, son etapas que se van sucediendo. Yo creo que en la Argentina hay una enorme crisis del sistema de partidos políticos de hace mucho. Mirá Cambiemos ahora. ¿Vos creés que te cambiemos el mismo Cambiemos del 2015 que lo llevó Macri a la presidencia? No. Hoy tenés un renacer del radicalismo que le empieza a disputar la conducción a Macri. Aparecen nuevos liderazgos en ese espectro de la centro-derecha. Aparecen personajes como Patricia Bullrich o como el mismo Milei o como Esper, Milei sobre todo. Entonces, este es un escenario de mucha crisis política en la Argentina y me parece que esta fragmentación que hay es un fenómeno temporario que va a dar lugar a otro reacomodamiento. Lo único estable hasta acá es el peronismo como identidad política de masas. Bien. José Vital, muchas gracias. Espero no haberte confundido más. No, está muy bueno tu análisis para entender cuál es la lógica de quienes están comprometidos en este proceso. Muchas gracias. No, gracias. Los que quieran volver a ver el programa, los que quieran recomendar la entrevista, puntodepartidatv.com o CCC Go.